Muy bien, buenas tardes. Pues ahora es la primera vez que no nos vamos a reunir aquí personalmente en la congregación y este video está principalmente dirigido para los que asisten a la Iglesia Vida Nueva, pero también todo aquel que quiera escuchar, pues está abierto, ¿verdad? Para que lo escuchen el mensaje de la palabra de Dios por este medio. Y pues es un gusto para nosotros poder compartir y queremos hablar un poquito en estos días, en este mes. Durante este mes vamos a ver la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y pensando por qué la carta a los filipenses, es porque esa carta está dirigida específicamente para enseñarle a los filipenses a vivir con gozo en Dios. Y ese es el tema principal de la carta, el gozo. Muchas veces el apóstol Pablo usa esta palabra gozo hacia los filipenses, haciéndolos ver que es bueno tener gozo en todas las circunstancias en nuestra vida. La iglesia de los filipenses empezó cuando el apóstol Pablo estaba en su segundo viaje misionero y él llegó a ese lugar donde había unas mujeres orando y él les empezó a compartir. Eso está en Hechos capítulo 16. Y la primera mujer que se acercó a escuchar lo que el apóstol Pablo decía era una mujer llamada Lidia. Esta mujer era una comerciante y Dios abrió el corazón de ella para que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y la Biblia nos dice que ella escuchó el mensaje y después también fue bautizada. Y otro día que fueron a la oración se encontraron con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. También creyó en el mensaje de la palabra de Dios, y entonces los amos de esta muchacha se enojaron y metieron al apóstol Pablo a la cárcel, y ahí estuvo él encarcelado, y ahí fue donde él conoció al famoso carcelero de Filipos, quien fue el que le preguntó al apóstol Pablo cuando hubo un terremoto y la celda de los prisioneros se abrieron y todo, milagrosamente. El carcelero pensó que habían escapado y estaba asustado y preguntó al apóstol Pablo. Y él dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ahí está la famosa respuesta, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Después de ahí, el apóstol Pablo pues lo sacaron por parte de los magistrados de la cárcel y le indicaron que saliera de la ciudad. Entonces no estuvo mucho tiempo ahí en Filipos. Pero ¿qué pasó después? Después el apóstol Pablo le escribe la carta y lo más seguro es que él escribió esta carta a los filipenses desde la cárcel, cuando él estaba encarcelado en Roma. Entonces, él estando encarcelado por compartir la palabra de Dios, les escribe a los filipenses y les dice, tengan gozo en Dios. ¿Cómo es posible que tengamos gozo si estamos pasando por ciertas dificultades? Y ahorita con la dificultad de la enfermedad y todo eso, muchas personas están perdiendo el gozo, están perdiendo la tranquilidad y están viviendo en mucha ansiedad. Pero Dios quiere que vivamos en gozo. El gozo es tener tranquilidad y confianza en Él en medio de las pruebas. No significa que no vamos a tener pruebas ni dificultades, sino en medio de la dificultad tener confianza plena en Dios, de que estamos bajo su cuidado. Entonces, vamos a entrar un poquito a ver la primera parte de la carta a los Filipenses, Filipenses capítulo 1, y vemos cómo Pablo y Timoteo le hablan o les mandan esta carta a la iglesia. Entonces, miren, vamos a ver aquí lo que pusimos en el pizarrón. Como repito, el tema principal es el gozo en el Señor. Y primero quiero que enfoquemos esta parte cuando habla de la situación de la iglesia. ¿Cómo estaba la iglesia unos años después de que Pablo fuera a predicar y compartir? Y vemos en los primeros 8 versículos, vemos que la iglesia tenía un crecimiento, a pesar de que el fundador, en este caso el apóstol Pablo, se había ido. Pero la iglesia tenía un crecimiento. ¿Por qué? Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ahora, ya había muchos creyentes, porque dice a todos los santos, a todos los que han creído. Dice, con los obispos y diáconos. Entonces, la iglesia había crecido tanto que ya tenía varios pastores esa congregación y ya tenía varios diáconos después de un tiempo. Entonces la iglesia había crecido, ¿verdad?
el apóstol Pablo en medio del crecimiento les desea algo que todo mundo necesita. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, eso es una obra de Dios, porque a pesar de que fue una iglesia que empezó en medio de las dificultades, Dios le dio crecimiento. Aún que el hombre que llegó a predicarles solamente estuvo unas pocas semanas y se tuvo que ir, pero vemos que Dios da el crecimiento. Por eso el apóstol Pablo también a los corintios, él sabía que el que daba el crecimiento para la obra y para la gente siempre ha sido Dios. Él siempre lo dijo y siempre le dio el crédito y el reconocimiento a Dios. Él le dice a los corintios, ni el que siembras algo, ni el que cosechas algo, sino Dios quien da el crecimiento. Y en este caso vimos lo mismo, ¿verdad? En la iglesia de los Filipos. Versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros. ¿Qué era lo que Pablo pedía? Que siguiera teniendo la iglesia. Versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. La iglesia, además de que tenía crecimiento, y la clave está en que tenía crecimiento porque tenían comunión en el Evangelio. Nos acordamos del Salmo 133, que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el versículo 3 dice, porque ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. ¿En dónde? Donde están los hermanos juntos y en armonía. Entonces, la iglesia tenía también comunión, estaban ellos unidos, estaban ellos siempre en el camino de Dios, porque el apóstol Pablo le dice, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Y ese es el plan de Dios, ¿verdad? Que tengamos siempre una comunión con Él, una comunión en su palabra. Versículo 6, estando persuadido o convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué situación estaba pasando la iglesia en ese momento? En una conservación. Dios es el que estaba conservando a la congregación. Dios es el que le da a la congregación el quedarse, el estar ahí, el darle la permanencia a las personas. Y el apóstol Pablo decía, yo estoy convencido de esto. Sin duda alguna que también cuando el apóstol tuvo que salir de ese lugar, tenía también este convencimiento. Tal vez habrá pensado, me voy de este lugar, pero tengo la convicción de que Dios que empezó la obra, la perfeccionará. Y esto es una palabra también de ánimo para nosotros, los pastores, misioneros, que tal vez pensemos, este mes no nos vamos a reunir, no vamos a estar juntos, no vamos a estar congregados. ¿Qué va a pasar con las personas? Estemos persuadidos de esto, como el apóstol Pablo, que el que comenzó en ellos la buena obra, Él la perfeccionará y lo seguirá haciendo hasta que Cristo regrese, ¿verdad? Hasta el día de Jesucristo. Entonces, conservación. La iglesia estaba siendo conservada por Dios. Dios es el más interesado en que sus hijos crezcan, más que cualquier pastor, aunque tanto amor le puedan tener a la obra, Dios es el que está más interesado en esto. Versículo 7, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en esos versículos? Lo que estaba diciendo es que ellos estaban también confirmando el Evangelio. Dice, ustedes han estado conmigo en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. La iglesia estaba metida en la comisión que Dios les dejó, o sea, en defender o en presentar defensa, como dice también Pedro, 1 Pedro 3:15. Ellos presentaban defensa de su fe, y cuando hablamos de defensa de la fe no es una defensa para discutir, sino más bien para estar preparados y compartir a los demás, dar testimonio de lo que creemos, y también en la confirmación del Evangelio. Y eso es lo que Dios quiere, que estemos trabajando en una comisión, en un encargo, en la defensa, o sea, compartir el Evangelio, y también en la confirmación, a los que ya están, confirmarles, ayudarles, discipularles, animarles, edificarles. Eso es en la comisión. Y por eso entendemos, con razón la iglesia tenía crecimiento, porque tenía comunión,
porque Dios los conservaba y porque estaban activos en la comisión. Esa es la situación de la iglesia. Ahora, podemos entender también cuál era la situación del apóstol Pablo. Y esta transmisión, estos estudios pequeños que les voy a dar, no pretenden ser muy exhaustivos, ni muy profundos, ni nada de eso. Son devocionales para nosotros, para animarnos, para alimentar un poco nuestro espíritu en cuanto a esto. La situación ahora del apóstol. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo después de un tiempo y ahora que les escribía la carta? La situación del apóstol era, primeramente, él estaba agradecido. ¿Por qué? Lo dice el versículo número 3, ¿verdad? Al 5 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, ¿verdad? Rogando con gozo. Ahí está la primera vez que se menciona la palabra gozo en el versículo 4. Por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Entonces, él estaba agradecido. Y eso es bueno para todos nosotros. Debemos de ser agradecidos con Dios por las personas que nos ha dado, por incluso también yo debo de estar muy agradecido y avanzar, crecer en mi agradecimiento a Dios por las personas que nos ha dado, las personas de Vida Nueva. Y pienso que cada siervo de Dios o cada predicador, cada pastor, en estos momentos está pasando una crisis, pero en vez de eso debemos de estar agradecidos porque Dios nos ha dado gente con la cual trabajar, ¿verdad? Y el apóstol Pablo eso hacía: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Dios quiere que estemos agradecidos. Da gracias en todo, da gracias por todo, dice, ¿verdad? Entrar en sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Qué más estaba pasando el apóstol Pablo? Estaba convencido. ¿Convencido de qué? De la conservación de la gente. Porque él decía, estando persuadido, un sinónimo es estando convencido de esto. Y él estaba convencido realmente de que Dios es el primero que hace la obra. Dios es el que está trabajando en el corazón de las personas. Y les animo a todos, ¿verdad?, en que ahora que no nos vamos a reunir durante este mes de una manera unánime, estemos convencidos de esto. Estemos convencidos de que Dios es el que trabaja en las personas, Dios es el que trabaja en los corazones y que Dios es el principal, la principal persona que está al pendiente de sus hijos. Estemos convencidos de esto, ¿verdad? El que comenzó, Él la va a terminar. Salmo 138, dice el salmista: el Señor cumplirá su propósito en mí. Señor, no desampares la obra de tus manos. Salmo 138, 8. Y si nos acordamos también cuando Jacob estuvo ahí en Betel, ¿cómo le dice? En este caso, Dios le dice: no te dejaré hasta que no haya hecho lo que tengo que hacer, ¿verdad?, lo que he prometido. Entonces, así Dios no nos dejará hasta que Él cumpla su obra en nosotros. Y la otra es: el apóstol Pablo estaba disfrutando del amor hacia la congregación, el amor hacia la iglesia. Versículos 7 y 8 dice: como me es justo sentir esto de vosotros. Él sentía eso, ¿verdad? Sentía esa convicción. Y luego dice: por cuanto os tengo en el corazón. Pablo tenía a las personas en su corazón. Y una razón por la que él amaba a las personas principalmente es porque él amaba a Dios. Si amamos a Dios, amamos a la gente de Dios, las cosas de Dios, la obra de Dios. Y una manera también en la que vemos que él estaba más agradecido y amando de una manera tal vez especial a los filipenses es porque los filipenses, como veímos en estos versículos, habían luchado con el apóstol Pablo en la defensa y en la confirmación del Evangelio. De esa manera él se sentía más identificado y mostró más el amor. De hecho, la carta a los filipenses es la carta que el apóstol Pablo le escribe de una manera más personal a una iglesia. Entonces no es una carta tan... sí tiene mucha doctrina, pero no era ese el principal tema. Había una cercanía entre ellos. La iglesia había estado al pendiente del apóstol Pablo y le había enviado
ayuda para su sostenimiento, y después en esta ocasión la iglesia probablemente se enteró de que Pablo estaba en Roma. Habían dejado de apoyarlo no porque no quisieran, porque dice que sí, estaban dispuestos, pero les faltaba la oportunidad. Probablemente le perdieron la pista, como decimos. No había antes estos medios de comunicación. Se iba y ya no sabían. Entonces, probablemente ya no supieron dónde estaba hasta que regresó a Roma, y ya todo el mundo supo que estaba encarcelado, y entonces le vuelven a mandar ayuda para sus gastos, y se lo mandan por medio de el mensajero, y después el mensajero, vamos a ver más adelante quién es, ¿verdad?, se enferma y la gente se preocupa, y Pablo le regresa otra vez el mensajero. Entonces ahí está más o menos cómo fue la situación, pero todo es algo muy personal, es a lo que voy. No es porque hay un problema en la iglesia, como en el caso de los corintios, voy a hablarles. Están entrando falsos maestros como con los gálatas, voy a escribirles para que se corrijan. No, en este caso es algo más personal, la carta a los filipenses, y nos enseña, repito, el gozo en Dios. ¿Cómo está? Con esto termino. ¿Cómo está nuestra situación con Dios? ¿Cómo está la situación de nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra situación en nuestra comisión con Dios? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Es un corazón agradecido? ¿Es un corazón convencido o un corazón temeroso? ¿O es un corazón que ama a Dios o es un corazón que no ama a Dios ni a su gente? Entonces, es bueno que estemos en este tiempo meditando, creciendo en el conocimiento de Dios, y les animo a que ustedes siempre en su casa sigan adelante, busquen la Biblia, busquen la palabra de Dios, busquen a Dios, oren a Él, y en ese tiempo que se nos ha pedido que no nos reunamos, gracias a Dios no se nos ha pedido que no busquemos a Dios, ¿verdad? Como en el caso de Daniel, que sí le prohibieron orar a Dios, y nosotros no es ese el caso. Aprovechemos este tiempo, aprovechemos que podemos estar en familia y conocer más y más de Dios. Que Dios les bendiga.